Muy buenas a todos, mi nombre es Joan Martín López, matrícula 2018-6870 y en el día de hoy estaremos enseñándole lo que es nuestro primer parcial de fundamento de programación con el maestro Amadi Suárez. De paso le mando muchos saludos de mi parte, maestro. Empezaré dando mi opinión de lo que es Python. Ahora mismo Python es uno de los lenguajes más poderosos que existen en el mercado, sobre todo en aplicaciones del lado del servidor. También tiene utilidades en inteligencia artificial y también en la programación de juegos, computaciones científicas y web. Este es uno de los más usados, de hecho, a tal punto que las empresas como Google lo tienen entre sus requisitos para poder ingresar en esta. Así es tanta la importancia de este, así que me encuentro totalmente agradecido poder tener la oportunidad de que tanto en la materia de algoritmos como en esta de programación, tratar con este lenguaje de programación que me va a favorecer mucho en un futuro. Ya pasando a lo que es la parte de empezar con el código, el maestro pedía que se hiciera el código desde cero. Yo decidí empezar, o sea, acá tengo mi código completo. Lo que haré será explicar el código poco a poco para así me entiendan un poco mejor de qué fue todo lo que hice. Bueno, como vemos aquí lo primero que hice fue importar varias cosas como la que son el módulo OS, que este sirve para acceder a funcionalidades dependientes del mismo sistema operativo, sobre todo en aquellas que nos mandan información sobre el entorno del mismo y nos permiten manipular la estructura de los directorios. Esta nos servirá más adelante con lo que es ya nuestro archivo HTML. El import request acá nos sirve para nosotros obtener datos de una página web para importarlos acá en Python. El JSON, importar JSON acá, lo que hace el JSON directamente, bueno, primero empezaré definiendo qué es lo que es JSON. JSON es un acrónimo de JavaScript Object Notation. Este es un paquete integrado que sirve para trabajar con datos JSON, valga la redundancia. Este se puede considerar un método simple de crear y almacenar estructuras de datos. La razón por la que JavaScript está en sus siglas se debe por el hecho de que se crea un objeto que es JavaScript para almacenar datos con JSON en Python. Entonces no tenemos necesidad de saber mucho de JavaScript. Simplemente usamos la sintaxis de Java acá. Entonces acá empezaremos con lo que ya vendría siendo el código. Esta parte de acá, que es datos con el API. Un API, sus siglas significan Application Programming Interfaces. En español vendría siendo interfaces de programación en aplicaciones. Esto a nosotros nos sirve son un conjunto de comandos y funciones y protocolos que están en un sistema informático que nos permiten a los desarrolladores crear programas específicos para ciertos sistemas operativos. Estas permiten al informático usar funciones predefinidas para interactuar con el sistema operativo o con otro programa. O sea, vienen ya con algo ya previamente configurado y nos facilita el trabajo a nosotros, que es lo que nuestro maestro Amadi hizo. Bueno, acá empiezo explicando ya lo que es mi código. Entonces, lo primero que yo hice fue declarar una variable acá llamada ID. Entonces puse para que esta nos pida que digitemos un número de nuestra cédula de identidad y electoral.
aquí nuestra segunda variable que utilicé fue la de API, que lo que hace es que con este API que nuestro profesor nos dejó anteriormente en el virtual, o sea, con la cédula que nosotros pongamos acá, se nos abra la información con el API que el profesor nos dejó acá. Por eso puse acá el ID, que vendría siendo donde se guarda la información de la cédula, para que nos proporcione esta información. Entonces, con la variable response es la variable que va a hacer que el API nos dé la información, y el API está dentro de un formato JSON, por eso usé la variable RJSON para que este se convierta y no lo envíen acá. Entonces, usando la excepción try, dije que mientras que, o sea, usando un if, nombres, que es una de las variables que aparece acá, fíjense, nombres, este es el API, usé una cédula para poder abrirlo y enseñarlo. Mientras que nombre, en RJSON, que esta es la variable nombre normal que usé, sea igual a nombres, entonces que se imprima que el nombre de la persona que está en el API. Entonces lo mismo de igual manera con el apellido, que es apellido 1, ese apellido 1, recordemos que está acá, que es una de las variables, también apellido 2 y fecha de nacimiento. Y lugar de nacimiento son las variables que usaremos en este código. Entonces, como vemos acá, aquí están todas. También ID de sexo, que mirenla acá. Acá en pocas palabras, yo lo que hice fue traducir lo que el JSON me daba para ponerlo acá en el código y que se imprima directamente la información. Acá en la fecha de nacimiento, que es algo que decidí hacer, lo que hice fue que simplemente me diera los datos de la posición 0 a la posición 10. Acá, déjame ver, fecha de nacimiento, acá. La posición 0 vendría siendo esta. Simplemente pedí que me diera los datos hasta acá, ya que esta parte de acá no me interesa. O no es relevante, mejor dicho. Entonces, el if, aquí con este if, este es para que me diga de qué sexo es la persona. Por eso también llamé una variable llamada sexo. O sea, usé variables muy intuitivas para no perderme en mi código. Entonces, luego de que todo esto se cumpla acá, si usé el else para si una de las cosas que nosotros pongamos, uno de los valores que nosotros usemos, no aparezca, nos muestra en pantalla que no existe. Entonces, si acá colocamos una cédula que no se encuentre en el API, nos dirá con este except que el número no es válido. Ahora pasaremos a probar, lo que ya expliqué. Déjame copiar acá. Entonces lo pego acá y lo ejecutamos. Ok, entonces 001, probaré con la cédula. Me pide acá la cédula de identidad: 001 06 33659 Ok, como vemos acá, si nos suministra los datos. En este caso decidí usar la cédula de mi madre, y aquí vemos cómo nos da la fecha de nacimiento completa y el sexo, que es femenino. Entonces hasta ahora vamos bien. Entonces ahora proseguimos. Ok, acá fue que nos quedamos. Entonces ahora pasaremos a lo que es calcular la edad. Para calcular la edad importamos esto, que sirve para
para eso mismo, para poder calcular edades en Python. Si no lo tienen instalado, como yo, que me pasó, por eso me daba un pequeñito error, deben instalar este directorio para que puedan utilizarlo acá en Python. Entonces, para calcular la edad, yo utilicé la variable año. Entonces, usé un int. Y entonces dentro de JSON, lo que es la fecha de nacimiento, que fue lo que usamos acá, esta variable que está dentro del API, le decimos que usaremos las posiciones del 0 al 4 en fecha de nacimiento. Vamos acá para que se me entienda. Entonces del 0 al 4, este es 1 hasta acá, para que coja el año. Entonces, para que coja el mes, el mismo proceso, usé la variable meses. Para fecha de nacimiento, entonces de la posición de las 5 a las 7, como ven acá. Y para la de día, de las 8 a las 10. O sea, lo hice para que se vea un poco más intuitivo así. Y no ligar las cosas. Entonces, para calcular la edad, usé esta fórmula, que es fecha es igual a año, meses y día, que son estas tres variables. Entonces creé una nueva variable que se llama fecha actual. Para calcular la fecha actual importé lo que es el date today. Entonces creé una nueva variable llamada diferencia, que esta lo que hace es restar la edad de fecha actual usando uno de las cosas de esto del datetime, menos fecha en la posición 0. Entonces puse para que se imprima en pantalla la edad entre la diferencia, que es esto. O sea, se imprima la edad con el año, usando la diferencia. Entonces edad es igual al string de diferencia. Entonces fecha es igual al rJSON, que es la fecha de nacimiento, para que ahí sí no la dé entera la edad que tiene, desde la posición 0 a la 10, que es donde están todos los valores. Entonces pasaremos a probar esto. Ok, copiar, copy. Entonces para probar esto vamos acá a nuestro código, enter. Entonces déjame dar varias líneas. Entonces pego y ejecuto. Ok, perdón, tengo que guardar aún. Save. Ok, ahora sí ejecuto. Tengo un pequeño errorcito acá. Un segundo, déjame ver. Paso acá. Ok. Déjame copiarlo. Ya como es todo lo que tengo acá, déjame copiarlo desde acá. Copy. Entonces déjame borrar todo esto. Tiene que ser lo que me está causando problemas acá. Entonces guardaré nuevamente y ejecuto mi código. Ok, como vemos acá nos pide el dígito de identidad electoral. Vuelvo y asigno la cédula, que es esta. Enter. Entonces, como vemos acá, tenemos algo nuevo que no teníamos anteriormente, y es que la fecha de nacimiento, se me trata la fecha de nacimiento y el sexo, ¿verdad? Entonces la edad es 45 años, se restó de la variable ya que pusimos, entonces se determinó que es 45 años que tiene la persona portadora de esta cédula. Ahora pasaremos a lo que es la parte del signo zodiacal, para determinar cuál es el signo zodiacal que tiene la persona portadora de la cédula. Entonces para esto definí una variable llamada signos. Bueno, perdón, primero empezaré explicando lo que son los signos zodiacales, que yo realmente no manejo muy bien esto. Entonces busqué acá en internet. Los signos zodiacales son 2 en total. Cada uno se divide por una fecha. Por ejemplo, Acuario del 20 de enero hasta el 18 de febrero. Piscis del 19 de febrero al 20 de marzo.
Aries de marzo 21 a abril 19, Tauro de abril 20 a mayo 20, Géminis de mayo 21 a junio 21, Cáncer de junio 21 a julio 22. Como quien dice, cada uno toma un mes y un día para... Y así se dividen en eso, perdón. Entonces, cada uno cumple con un propósito según esa creencia, como vemos acá. Cada uno posee fortalezas y debilidades, según lo que veo acá. Entonces, son rasgos únicos y deseos y actitudes ante las personas y la vida. O sea, cada persona que nace en este rango de fecha, con este signo, según ellos, o sea, pueden saber cómo es su personalidad y qué le deparará el futuro. Entonces, ya pasando a lo que sí realmente nos interesa, que es el código. O sea, hice esa pequeña introducción para que se me entendiera. Decidí utilizar dos variables. La primera para llamar todos los signos zodiacales, o sea, la variable signos. Entonces, dentro de esta enlisté a todos los signos zodiacales, ¿verdad? Entonces, en esta segunda usé lo que es la fecha, entonces para indicar de dónde a dónde empieza cada una de estas. Entonces, luego de que coloqué las 12 fechas y los 12 nombres, lo que hice fue usar otra variable para decir que meses, que fue una variable que usamos anteriormente acá para calcular la edad, sea igual a meses menos 1. Entonces, si día es mayor que la fecha, entonces meses es igual a meses más 1. Entonces, si esa condición no se cumple, meses debe ser igual a 12. Entonces, meses igual a 0. En usar otra variable llamada zodiaco, que es igual a signos usando meses, ¿verdad? Entonces, acá puse para que se imprima que el signo del zodiaco es esta variable que dará entonces con el cálculo de esta variable que mencioné acá. Entonces, explicando un poquito ya mejor este código, déjame copiarlo acá para que se entienda qué fue lo que hice. Entonces, lo pego acá, déjame guardar el código y lo ejecuto. Ok, entonces usaré la misma cédula. Entonces, como vemos acá, dice, ahora tenemos un nuevo dato, y es que el signo del zodiaco de la persona portadora de la cédula es Tauro. Entonces, Tauro dice acá, Tauro. Entonces, dice que es desde el 20 de abril hasta el 20 de mayo. Pero, según veo, déjenme un momento. Según veo, acá tiene un error el código, porque si la persona nació el 3 de marzo, perdón, en marzo, el día 24, que realmente la fecha que le correspondería sería Aries. Entonces, arreglar esta parte, parece que se me escapó y no me fijé. Entonces aquí en vez de 1, déjame ponerle un 2 para que así se atrase 1, porque lo que pasa fue que parece que lo planteé mal acá. Déjame guardar, control S. Entonces, ahora sí, volvemos a ejecutamos el código. Ponemos la misma cédula. Entonces, ahora sí. Ahora nos dice que nuestro signo zodiacal es Aries, que sí coincide con el rango de fecha que debería. Disculpen por ese pequeñito error técnico, pero como dicen, esto es en vivo. Entonces, como vemos, sí funciona correctamente. Lo que pasa era que lo tenía mal planteado acá, me confundí. Entonces, pasando nuevamente acá, déjame cambiarlo acá para que
Ok. Control S. Ok. Entonces, ya pasando ya de acá. Entonces, acá, con esta variable, lo que hago, esta F. Esto es lo que hace acá, este open, sirve con esto de acá, que es el request, que es para obtener datos desde una página web, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está? Ok. El false igual a open. Entonces acá pongo para que aparezca un texto que se llama primer parcial.html. Acá empezaremos ya con lo que es la creación de nuestro archivo HTML. Entonces esta W entre comillas lo que significa para que se pueda leer, write significa. Entonces acá empezamos con lo que es el código HTML. Usamos entre comillas para que todo quede dentro del archivo HTML. Entonces pues empiezo explicando. El doctype es donde abrimos el archivo HTML. Entonces con esta variable HTML lang, esto es para el idioma. Entonces aquí le damos la cabeza del trabajo. Entonces el título se llamará primer parcial. Decidí ponerle así, ya que eso es lo que estoy haciendo. Primer parcial, déjame ponerle de programas, de fundamentos de programación. Fundamentos de programación. Pero no quede muy grande. Entonces, guardo. Entonces, aquí en el style, yo lo que hice fue con la variable body. Esto yo lo obtuve de una página para poder poner el background. Me quede de una manera más bonita y de mejor color. Entonces la letra del background la puse para que sea negra. Entonces el font weight, esto es un bold. Ya directamente todo esto es más una plantilla que yo utilicé, porque realmente no se me da muy bien lo del HTML. Entonces acá en H1, que es la primera línea la más grande, le di el tamaño del size de la letra. En H2 el color, que también va a ser negro acá, igual que acá. Entonces el size, eso sigue siendo size. Entonces la imagen, como dentro del HTML se me pide que no solamente se muestren los datos de la cédula que se introduzca, sino que también se muestre la imagen de la persona. Esto se hace con estos valores de acá. Entonces acá ya esto es para darle formato a lo que es la imagen y que quede centrada y todo eso. Entonces acá cierra el style, ¿verdad? Y el cuerpo, y la cabeza, perdón. Entonces en el body acá, entonces en la línea 1 ponemos que esta sea la información personal. O sea, ya esto vendría quedando debajo de la imagen. Información personal. Entonces la imagen que vamos a utilizar la obtendremos del mismo API. Lo único que acá variará en algo. Si se fijan, dentro del API, que es este de acá, ok, demos un momento. El API, tiene una dirección que es para nosotros poder obtener la foto de la persona, de la cédula, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es copiar esta misma URL que se nos facilita. Lo único que le quitamos esos slash que están esos backslash, perdón, que sobran en una dirección. Entonces acá pegamos la dirección, y acá lo que hacemos es que ponemos arroba cédula. Este arroba cédula, ¿qué significa? Que será el valor que se almacenó dentro de esta variable acá, en esta parte de acá. Entonces ese arroba cédula, ese número que nosotros pusimos, se va a almacenar acá, y entonces se pondrá acá. Entonces acá cerramos. Acá
también tenemos que seguimos trabajando con lo que es el API, y el nombre será el @nombre, que es una de las variables que ya también pusimos acá, como ven, y así sucesivamente con los demás. Apellido 1, perdón, apellido 2, fecha de nacimiento, sexo, edad y signo zodiacal, todo lo que usamos anteriormente. Entonces acá termina lo que es nuestro archivo HTML, y lo cerramos con esto. Entonces esta parte de acá, que esta es la traducción de lo que hay en el archivo HTML a Python. Entonces lo que hice fue que dentro lo que se muestra acá, o sea, lo que se va a mostrar será la información que está en ID. ID es esto de acá, que es donde nosotros introducimos el número de cédula. Entonces, nombre, o sea, no hay ni que decirlo, apellido 1, apellido 2, fecha de nacimiento, sexo, edad, o sea, la traducción de todo lo que utilizamos en el archivo HTML. Entonces, aunque el profesor no lo pidió, yo decidí que nuestro archivo HTML se guarde, o sea, se almacene y también se abra automáticamente. Por eso fue que usé el import OS anteriormente, que lo expliqué. Es para esto, para poder hacer que se abra automáticamente. Entonces cerramos acá. Entonces con el import web browser ponemos que se abra automáticamente el primer parcial.html, que fue con el nombre que decidimos que se guardará cada vez que nosotros lo ejecutemos el programa. Entonces ya que queda todo explicado, solo queda probar y verificar de que todo está en su lugar. Entonces probamos acá. Ok, digitamos la cédula 001 06 33 659 7. Entonces le damos a enter, se generan los datos y automáticamente nos abre nuestra página web, que como vemos acá, este fue el fondo, el background que decidí ponerle, que queda un poco queda degradado, que fue el que más me agradó directamente, como el profesor pedía que nosotros pongamos una página web con colores bonitos, como él dice. Entonces aquí vemos que la información personal aparece, el nombre, Carmen Gabriela, entonces el apellido es Paulina Santana, la fecha de nacimiento que aparece, el sexo femenino, edad, que son 45 años, el signo zodiacal es Aries. Entonces aquí vemos que ya cumplimos con todo lo que se nos encomendó en el parcial. Un placer de mi parte, y espero que para el que utilice este video sea de mucho provecho.